Católica. ¿Qué significado tiene? Arranquemos por ahí. ¿Qué significado ha tenido la presencia del Papa Francisco? Particularmente quisiera saber, en lo que tiene que ver con lo que usted piensa en particular, pero así también con respecto a la Iglesia de nuestro país. Bueno, primero, ciertamente que hacemos eco de las palabras que él mismo dijese en el balcón de la Plaza de San Pedro cuando fue elegido, ¿no? Fueron a buscar un obispo del fin del mundo, ¿no? Sí. Creo que esa idea de la lejanía de los principales centros europeos en relación a nosotros, América y sobre todo en Argentina, era muy concreto, muy claro, ¿no? Francisco, con la elección de Bergoglio como Papa, nos visualizó, nos puso en las mesas, en las grandes mesas de decisiones, donde bueno, la Argentina pasó a tener un espacio, un lugar, pero no porque no seamos importantes, sino porque era tan grande y es tan grande la figura del Papa que como todo líder mundial, donde va, marca tendencia, agenda, conceptos, y bueno, ¿de dónde es Francisco? De Argentina. Entonces creo que eso va a quedar para la historia, ¿no? El primer Papa no italiano fue uno, el primer Papa de Latinoamérica o de América fue Francisco, y de Argentina. Creo que para los libros de la historia marcó un antes y un después en ese punto. Padre, y dentro de lo que ha realizado Bergoglio como Papa, ¿qué es la virtud o cuáles han sido para ustedes los temas más importantes, más relevantes? ¿Cuál ha sido por allí la línea o el legado que ha dejado a través de su papado? Bueno, primera cosa, que a las grandes personas de la historia y a los grandes hechos uno no los puede visualizar a corto plazo. Yo creo que el pontificado de Francisco, en cuanto a su legado y en cuanto a su metamensaje, por así decir, que es aquello no dicho con palabras, lo vamos a poder visualizar con el tiempo, con el paso de los años y con la perspectiva de la historia. Vamos a poder decir, Francisco en esto nos ayudó, Francisco en aquello nos abrió camino, fue visionario, tuvo la mente y la inteligencia propia de los personajes de la historia. Si nosotros lo miramos a corto plazo, uno puede decir, bueno, Francisco fue un gran espontáneo, ¿no? Un grande que supo en el momento concreto de la historia dar respuesta a lo que la gente estaba necesitada, una iglesia mucho más cercana, en el lenguaje, ¿no? Porque, no queda como peyorativo en relación a los otros pontífices, y quién va a poder decir que Juan Pablo no se acercó a la iglesia, pero digo, Francisco tuvo una manera argentina de hablarle al mundo, y a lo mejor para nosotros era muy simple, y para un europeo, para un alemán, para un polaco, la manera de hablar de Francisco era rara, ¿no? Era argentino, como empezábamos la charla, ¿no? Nos quedó allí quizás la espinita de su visita al país como Papa, ¿no? Algo que por allí siempre se lo pedía a los fieles, todavía mucho más, ¿no? Pero bueno, algo tenía marcado en su camino, como dicen algunos, que cada uno no es profeta de su tierra, quizás no tenía la intención, o quizás no se daba el marco, quizás no se daba la agenda. Bueno, vaya uno a saber por qué, ¿no? El último porqué, o el porqué más claro, no lo vamos a saber, porque se la llevó con él, digamos. Entonces, pero vos sabés que me permito, con mucho respeto, dar vuelta a la pregunta y decir, como sociedad a lo mejor no estuvimos a la altura, o no ahí dimos las condiciones para que Francisco pueda venir, porque una cosa es lo que dice y otra cosa es lo que a veces nosotros les hacemos decir a los personajes o a los líderes. Entonces digo,
¿qué hubiese pasado si lo teníamos a Francisco aquí y se paraba con tal o cual? Un punto es la política, seguramente diferenció y se paró y no quería favorecer a ningún color político. Pero yo digo, nosotros como sociedad también somos un poco intensos en algunas cosas y a lo mejor tampoco estaban dadas las condiciones desde nuestra perspectiva, desde nuestro lado, para que él viniese. Y en vez de dañar, en vez de separar, prefirió quedarse allí y desde allí acompañar el devenir de la historia de nuestra patria, ¿no? Quizás es con una cualidad, entre comillas, cualidad que tiene la historia de la sociedad argentina, en esto que somos algo destructivos. Si hay una personalidad de estas características, siempre habrá detractores. Pasa con Maradona, pasa con Messi, pasa en el mundo deportivo, pasa en el mundo político, pasa con el Papa también. No nos contenta a todos nunca, y eso que estamos ante una imagen histórica, porque no ha pasado jamás de los jamases que un Papa sea argentino precisamente. Sí. Siguiendo con el tema, Puigari acudirá a lo que tiene que ver con lo que va a seguir de ahora en más respecto a la despedida del Papa Francisco. No, seguramente los obispos de Argentina estarán sí representados por lo que se llama la comisión ejecutiva, el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, los 2 vice y su secretario. Seguramente que ellos representarán al episcopado argentino. Algún otro podrá estar, como seguramente pienso, no estoy diciendo que va a suceder, pero pienso que los cardenales argentinos estarán allí presentes en el funeral. Estimo que el arzobispo de Buenos Aires, como obispo de la diócesis de Francisco, estará presente. Pero vuelvo a decir, no creo que el episcopado, incluyendo Monseñor Juan Alberto, en su mayoría o la totalidad viaje. Sí creo que estará representado el episcopado por la comisión ejecutiva, estará representado por algunas personalidades que han tenido que ver con Francisco de manera directa, sea porque son el obispo de la sede donde él estuvo, sea porque son cardenales y luego continuarán con el proceso de elección del nuevo Papa. Bien. Padre, ¿lo sorprendió la noticia? Digo esto en razón de las imágenes que estamos compartiendo en este momento, que fue lo ocurrido ayer. Por otro lado, sabíamos del estado deteriorado de su salud, pero bueno, al verlo ayer nadie pensó en este desenlace de hoy día, lunes temprano. ¿Lo sorprendió o no? Literalmente sí. ¿Por qué? Porque yo soy de despertarme temprano, cuando digo temprano, 5:30, 6 menos cuarto, soy de levantarme, y hoy dormí sin despertador, pero bueno, viste que cuando uno se levanta tantas veces todos los días a la misma hora, te terminás despertando. Sí. Y miré el celular y empecé a ver que tenía mensaje, llamado. Yo dije, no es la hora de cambio de obispo, porque los cambios de obispo se dan 7, 8 de la mañana. Esto eran 5:30 más o menos. Y después me digo, dar una nota por esta triste noticia, abro y ahí me encuentro, falleció el Papa. Me sorprendió muchísimo. A ver, para ser honesto, la imagen de Francisco que yo vi ayer en la Plaza de San Pedro no es la que más me gustó. Vi a alguien extremadamente deteriorado, como costoso para el hablar, que mi frase fue: ¿con qué necesidad lo sacaron? Pero creo que la providencia hizo su tarea. Él estuvo en la plaza. Tenemos unas personas conocidas allí que trabajan en el arzobispado, que están en Roma y que estuvieron en la plaza. Entonces creo que él, Dios estaba preparando su camino y él se despide ayer en un día sin igual, como es el domingo de la Pascua, en la bendición para la ciudad y el mundo, como se llama la bendición del día de Pascua, Urbe Orbis, y de esa manera se despidió.
en la tarea, en el trabajo, no en un hospital, no en una cama, sino que se despidió desde su silla de rueda, bendiciendo al mundo, y con esa imagen nos quedamos, con la bendición a la Plaza de San Pedro, que hoy, y bueno, vos lo relatabas, hoy es lo que sale por todos lados en los canales, la jornada de ayer, y esa fue su última imagen. Exacto, es verdad. Padre, muchísimas gracias por su tiempo para hablar con nosotros, ¿eh? Gracias a ustedes y que tengan un buen día. Muy amable. El padre Ignacio Patat, jefe de prensa del Arzobispado, hablando con nosotros sobre esta noticia, también para, obviamente, ¿no?, tener el testimonio de personas que estén vinculadas, que estén allegadas a lo que